Hola amigos y amigas del Sim Racing y bienvenidos a esta nueva Funny Cup de Race Room Spain con los Audi TT. Hoy nos encontramos en este circuito de Nürburgring GP, trazado muy famoso en el mundo de los deportes de motor y que tras una larga pausa en el calendario de Fórmula 1 parece que vuelve a formar parte del calendario este año. El trazado alemán consta de 15 curvas, 9 de derechas y 6 de izquierdas. El circuito supone un reto a la conducción con fuertes frenadas trazadas distintas y un largo recorrido de 5,1 kilómetros. En cuanto al formato de las carreras, tenemos 20 minutos de quali, una carrera de 20 minutos y una segunda carrera de 25 con parrilla invertida para los 10 primeros pilotos clasificados en esa carrera 1. Bueno, vamos ya con la acción en pista, porque dentro de poquito, 4 minutos, ya tendremos esa sesión de clasificación. Ahí tenemos a Marcelo Giordano, que marcaba en verde esos sectores 1 y 2, lo que significa que viene mejorando su tiempo personal en esos dos sectores. Veremos a ver cómo termine esa vuelta. De momento está 14º. Y el piloto uruguayo que cruza por línea de meta se coloca noveno con ese tiempo. Un 2.07.2 para él. Ahí viene también José López en esa 23ª posición. Venía mejorando su tiempo personal, parece que no mejora su vuelta, sin embargo sí que ha mejorado su tiempo. Recordemos, este Audi TT es el mismo coche para todos los pilotos, es una carrera monomarca, por lo que deberían estar en igualdad de condiciones todos los pilotos. Y aquí es donde se va a notar bastante esas manos, tanto en pista como en los setups. Ahí tenemos a David Nomo, vemos que tiene un coche por detrás. Sabemos de quién se trata. Esa entrada, una chicane bastante lenta, un reto para los pilotos también. Tienen que saber frenar, es una frenada muy fuerte. Entramos a esa recta de meta. Cruza por línea de meta David Nomo, se coloca en esa 18ª posición. Nos saluda Kevin Fernández por YouTube. Bienvenidos a los espectadores de Race Room Spain. Queda ya minuto y 40 segundos para que termine esta sesión de práctica. Enseguida que termine, nos iremos con esa clasificación de 20 minutos. Y por lo que vemos, tenemos la sala bastante llena. De momento 27 pilotos en la sala. Ahí está Enrique Palacios también, que viene mejorando su tiempo personal. Se va un poco pasado en esa curva. Una curva con bastante facilidad de salirse a esa escapatoria de asfalto. Parece que tiene un imán. Y me comunican por pinganillo que 10 minutos antes de que termine la quali veremos posiblemente a un montón de pilotos entrar en la sala, así que estaremos pendientes de eso, no nos vayamos a asustar.
Y ahí viene Renato del Río, venía mejorando ese primer sector, parece que el segundo no le ha ido tan bien. Por ahí también tenemos a Manuel Alves en esa quinta posición, viene en tiempo de vuelta personal. Cuando quedan ya 10 segundos para que termine esto. Un poco afónico, sí, un poco, quizás. Veíamos ahí un incidente en esa sección de la curva huevo, como le llamo yo. Probablemente porque ya los pilotos les haya tomado el control esa inteligencia artificial de Race Room. Bueno, vamos viendo que ya los pilotos van saliendo de boxes para establecer su primer tiempo de vuelta. En cuanto terminen esta vuelta deberían estar ya dando su primera vuelta cronometrada. La curva huevo es el responsable de hacer esa curva huevo es el señor Hermann Tilke, un diseñador de la mayoría de los circuitos modernos de Fórmula 1. Tiene esa característica de hacer unas curvas con radios muy extraños, con radios cambiantes. Y pues se asemejan a huevos. Bueno, ya vemos a los primeros pilotos llegar a esa chicane. Estamos ya cerca de esa última curva. Cuando pasen por línea de meta empezará el cronómetro a ponerse en marcha para todos los pilotos. Preguntan quién creo que va a ganar la Fanny Cup. Pues la verdad es que no lo sé. No sé, estoy viendo por aquí a un tal Orlando Teleiro, a Nenad Bladisavljevic, que también era aquel piloto serbio que tenía un control especial al ser incapacitado. Tenía montado un sistema para manejar el coche de la forma más precisa posible. Tenemos a Alessandro Botti también, es uno de los pilotos a tener en cuenta para el campeonato. Yo creo que lo tendremos bien clasificado. Alessandro Botti es, como ya decía, un piloto con grandes capacidades. Suele venir bastante entrenado a las carreras. Y vemos como ya está a punto de cruzar ese segundo parcial. De momento viene en morado ese primer sector, pero no nos podemos fiar. Veremos a ver cómo progresan las vueltas de todos los pilotos en cuanto crucen por línea de meta y empezaremos a cantar los tiempos que van marcando.
Bueno, pues ya tenemos a Alessandro Botti, que acaba de cruzar por línea de meta, un 2.07.0. De estos choque, esa primera posición ahora con un 2.06.5. La acaba de arrebatar Manuel Alves con un 2.06.4. Renato del Río 2.06.2. De momento Renato es el piloto que tiene esa pole provisional. Viene también mejorando Orlando Teleiro, otro de los pilotos que tendríamos que tener en cuenta para el campeonato. El portugués, que se le suelen dar bastante bien los turismos. Y está, cruza por línea de meta un 2.06.1. Y si estáis viendo el streaming por YouTube, Kevin Fernández puede aportar datos muy técnicos, bueno, datos técnicos, datos que son bastante didácticos, como este del que todos los coches, bueno, estos coches tienen el launch control. Es un sistema que regula las revoluciones de la salida en la salida. Pone las revoluciones óptimas para que el coche no salga patinando y a la máxima velocidad, con esas condiciones de tracción óptimas. Vemos a Desto, que está en vuelta personal. Parece que ese último sector lo había marcado en morado. Significa que ha hecho el mejor sector de todos. Sin embargo, no hacía la mejor vuelta. Ahí está Renato del Río, acaba de cruzar por línea de meta y acaba de ponerse primero de nuevo con un 2.06.0. Ya nos estamos acercando peligrosamente a la barrera del 2.06. Ahí está también Carlos Barros en esa 11ª posición. Va a cruzar por línea de meta. Ahí está, efectivamente. No mejora en su posición en parrilla, pero sí mejora su tiempo ligeramente. Por ahí viene David Díaz también. Esa 18ª posición. Viene mejorando su primer sector a 1,5 segundos del piloto en la pole position. Recordamos, es Renato del Río. Dentro de 2 minutos empezarán a entrar más pilotos a la sala, teóricamente, y empezaremos a ver más tiempos en la clasificación. Está David Díaz encarando ya la recta de meta para marcar su tiempo de vuelta. Y por ahí está, se coloca en la 20ª posición David Díaz. Por ahí viene Orlando Teleiro, que quiere buscar esa pole position. Tiene un poco de tráfico por delante, esperemos que no le afecte. Ese coche se ha apartado con bastante gracia, no molestando así al piloto portugués, que viene en vuelta rápida. Vamos a ver su segundo sector. Está a punto de cruzar por el parcial. De momento sigue mejorando en ese segundo sector también, a 2 décimas del mejor sector. Y vamos a ver ya encarando la recta de meta, a ver si consigue ese tiempo de pole. Bajaríamos a un 2.05 teóricamente, un 2.05 alto. Y ahí está.
2:05.7 para Orlando Teleiro. Ha marcado un tiempo estratosférico. Y ahora a ver quién lo bate. Por ahí está Nuno Miguel también mejorando su tiempo de vuelta. Actualmente en 22ª posición. Sí, efectivamente, Kevin, o sea, tener en cuenta eso de los reservas. Y vemos que Nuno Miguel ya está a punto de terminar su vuelta. Vamos a ver si es capaz de colocarse más adelante. Nos saluda aquí Zirairi Guruñan, que da apoyo a Orlando Teleiro. Está también Enrique Palacio, que venía mejorando su tiempo de vuelta, actualmente en esa 21ª posición. Vemos a un Renato del Río que va mejorando su tiempo de vuelta personal. Se quiere acercar a ese tiempo de pole. Sigue luchando por colocarse en esa primera posición. Veamos otro coche que se apartaba para facilitar el tiempo de vuelta a Renato. Nos saluda también Simón Omil por el chat. Bueno, vamos a ver la vuelta de Renato del Río. Parece que no ha tenido mucha suerte en ese segundo sector. Habrá encontrado algo de tráfico o habrá tenido algún problema. Y bueno, ese tercer sector que parecía más rápido para Renato del Río, de momento está en 2:05.9 frente al 2:05.7 de Orlando Teleiro. Por ahí también venía Luis de Gómez que mejoraba su tiempo de vuelta. Ahí está Nuno Miguel en la 24ª intentando mejorar algo su tiempo de vuelta. Vemos que van saliendo coches de boxes todavía. Fran Machuca, que también está por aquí saludando. Sí. Todos estamos deseando ya que vuelva Fran Machuca a la cabina de comentaristas. De momento 32 pilotos son los que están en esta sala. Ahí está el serbio. Me va a costar reírlo. Lo vamos a llamar por su apellido, Tasic. Tasic, que se colocaba 10º en esa vuelta. Por ahí está Dusan Miloradovic. Habrá que hablar con la organización de Race Room Spain para que nos facilite la pronunciación de los pilotos serbios. Parece ser que han entrado unos cuantos a raíz de Nenad Vladisajevic.
Bueno, ahí está Ana Fructuoso también, una de las pilotos. Bueno, una piloto, es una mujer piloto, es pareja de Sebas Fabregat, si no recuerdo mal. Que bueno, viene mejorando ese primer sector. El segundo sector parece le ha salido un poco el tiro por la culata. Y esperemos que Ana consiga hacer un buen resultado hoy. Y desde aquí, Race Room Spain, animamos a todas las chicas que quieran participar en el Sim Racing. Les animamos a que prueben, que cojan un volante, que se animen a participar. La comunidad está abierta a nuevos participantes y a nuevas participantes también. La Open Series es que eran los tres. Y bueno, pues esperamos, como decía, que Ana Fructuoso tenga un buen resultado y que más chicas se puedan animar a apuntarse al Sim Racing. Y que no se diga que no aceptamos a nadie aquí, porque estamos abiertos a la participación de cualquiera. Ahí está Nuno Antunes. Mejoraba su tiempo de vuelta personal en esa 14ª posición. Roberto Gil también en esa 11ª posición. Tiene un poco de tráfico por delante. Esperemos que no le influya en ese tiempo de vuelta. Bueno, parece que se ha tenido que abortar esa vuelta. Ahí está Sebas Carrés, piloto de Virtual Racing Girona, una de las comunidades más cercanas a mí. Se coloca en esa 20ª posición. El piloto de Girona. Ahí está Alessandro Botti también, que bueno, se coloca en 9ª posición. Que hay mucha competencia en esta parte alta. Ahí está Gerson David, que se coloca en la 12ª. Ahora su tiempo de vuelta también. Y queda ya 1 minuto y medio para que termine esta sesión de clasificación. Vemos a Mirko Lozer en esa 30ª posición. 30ª de 30. Son no, eran la última vez que he mirado eran 32 pilotos. Vamos a ver si podemos complicar la vida el navegador. Son 32 efectivamente. Vemos a un Jesli que no ha marcado vuelta. Alejandro Tomeno tampoco. Ahí está en imagen. Esperemos que puedan terminar una vuelta al menos. Ahí está Jesli a punto de cruzar por línea de meta. Viene bastante cercano ese tiempo de pole, a menos de un segundo. Pero parecía que tenía problemas Jesli,
Bueno, pues Orlando Teleiro, que se postula como el piloto en la pole position para esta primera de las carreras, con Renato del Río en la segunda posición, Dezso Choque en esa tercera posición, Manuel Alves en la cuarta, quinto Luis de Gómez, sexto Nenad Vladisajevic, Dusan Miloradovic en esa séptima posición, José López en la octava, Jesli en la novena, décimo Alessandro Botti, así que en la décimo primera Roberto Gil, en la décimo segunda, décimo tercero David Martínez, Marcelo Giordano en la décimo cuarta. Pequeña sesión de warm-up de 3 minutos para que esto empiece. Los pilotos que van a poder aprovechar estos 3 minutos para lo que necesiten. Salir a pista para ajustar los últimos detalles del setup, a cambiar de setup de quali a setup de carrera. Y esto empieza prontito. Tenemos un pequeño problema gráfico con esa interfaz. Parece que el indicador de marchas y revoluciones se queda en la parte baja, como siendo cortado. Vamos a hacer un pequeño ajuste a ver si se arregla. Parece ser que no. Parece ser que no vamos a poder disponer del indicador correctamente. Posiblemente sea un bug del programa. Ya vemos que quedan 40 segundos para que esto termine. Y empecemos con la carrera, la primera de las dos. 20 minutos de carrera en esa primera, 25 en la segunda, perdón, con parrilla invertida para los 10 primeros. Recordemos también el calendario de esta Funny Cup del Audi TT. Es el calendario que se utilizó en 2015 y 2016 para esta copa. Bueno, pues están los pilotos ya colocándose en esa parrilla de salida para la primera de las dos carreras de hoy. Vemos cómo se van incorporando los pilotos a parrilla. La extensa parrilla se ve en imagen. Esta imagen aérea que es preciosa. Vemos ahí a los pilotos de atrás también incorporándose. Se coloca, se pone el semáforo ya en rojo. Esto empieza ya, señores. Empieza la Funny Cup. Los semáforos en rojo. Y ahora sí, salida para esta Funny Cup del Audi TT. Vamos a poner las cámaras fijas.
para ver esa salida. Bueno, quizás esta cámara ya está bien, ¿eh? Vemos en la primera curva, parece que no hay demasiados incidentes. Vemos ahí los primeros warnings de off-track. Slowdown, por ejemplo, para Fabián Alba. Bueno, preciosas la bajada en esa sucesión de curvas. Vemos a los pilotos muy juntos entre sí. Y parece de momento bastante limpia la primera vuelta. Todos los pilotos respetándose en la medida que les es posible. Esa curva en bajada también es una imagen excelente la que tenemos de este circuito de Nürburgring. Llegamos ya a la chicane. Uy, veíamos ahí un pequeño toque. No sabemos de quién se trataba. Tenemos más avisos por off-track. Y termina esa primera vuelta. En estos 20 minutos de carrera. Quedan ya 17. Muy agrupados los coches, por lo que estamos viendo. Uy, ahí veíamos un toque en el interior de la curva número 1. Ahí tenemos a Jesli batallando por esa 10ª posición con Tasic. Bueno, es muy apretadas las cosas aquí. Vemos que hay un buen grupo de unos 7 pilotos en el mismo segundo. Está Nenad Blažišević persiguiendo a su compatriota serbio Dusan Miloradovic. Disculpad, es la primera carrera que estoy leyendo estos nombres en serbio. De eso que está por detrás de Renato del Río a menos de un segundo también. En esa batalla directa por esa segunda posición. Por detrás todo el grupito de coches de Luis de Gómez, de Manuel Alves, José López, Dusan Miloradovic y de Nenad Blažišević. Por detrás tenemos más grupos. Tenemos una batalla con Tasic, Alessandro Botti por esa 9ª posición. Por detrás está Jesli en la 11ª, Carlos Barros en la 12ª. Por detrás más batallas, tenemos a Marcelo Giordano con Gerson David. De hecho, se acaban de acercar a ese grupo que lucha por la 11ª posición. Más atrás tenemos a Sergi Muñoz con Carlos Guerra. Por detrás también viene Nuno Antunes muy cerca. Está también Alexander Samarchik, Roberto Gil, Mirko Lotzer. Unos grupos bastante extensos de coches en escasos metros. Tenemos a Fabián Alba también batallando por la 22ª posición con David Nomo
Nuno Miguel por detrás en la 24ª. Por la 25ª posición están luchando David Díaz y Bernat Civit. Y Tony Zaguirre también. Alejandro Tomeno, que está un pelín más alejado. Y parece ser que Ana Fructuoso ha tenido que retirarse en esta primera carrera. Parece ser que sí. Una lástima por ella. Y vamos a ver qué sucede por aquí. Si es que me deja el navegador, que tengo que extenderlo por toda la pantalla para ver los últimos clasificados. Una lástima por Ana Fructuoso. La teníamos luchando. Una gran piloto con un buen futuro por delante. Parece que los pilotos van activando ya ese push to pause, el botón del adelantamiento. Una especie de botón que, si no me equivoco, le da algo de más de potencia a los coches para acercar un poco el uno al otro. Vamos a ver la batalla con Luis de Gómez y Manuel Alves, que están ligeramente cerca estos dos pilotos. Y por detrás tenemos más grupito, De hecho, ahí está Dusan Miloradovic por detrás de José López, muy cerca, pegado a ese parachoques trasero. Quiere poner nervioso a José López. Dusan Miloradovic, ese piloto serbio. Es el primero de los serbios en esta carrera. Realmente bastante internacional ha salido la inscripción. Con Nenad Vladisajevic también intentando aprovechar cualquier error de alguno de los dos pilotos. Y atención, porque se coloca en paralelo Dusan Miloradovic y adelanta a José López. José intentaba salir más beneficiado de la salida de la chicane. Tenemos un paralelo por ahí detrás. Parece que José López no da su brazo a torcer. Entra un poco colado en esa curva número 1. Se colocaba en paralelo por el exterior. Vaya intento de adelantamiento que hacía ese piloto José López. Lástima por Ana el accidente que tenía. Esperemos verla en la segunda de las carreras de 25 minutos y que esta vez no pierda su referencia de frenado. Como nos comenta que le ha sucedido en esa primera carrera, la que estamos disfrutando ahora. Por aquí también tenemos el grupo bastante apretado, con Carlos Barros en esa 11ª posición, batallando por la 10ª con Tasic.
Y José López, que sigue en batalla con Dusan. José, que intenta colar el coche por el interior en la chicane, defiende muy bien. Defiende muy bien Dusan. De hecho, se ha llevado un pequeño golpe quizás. Ahí posiblemente haya un waving. Waving, que significa pues cambios de dirección, como que viene penalizando un poco en la Fórmula 1. Era uno de los temas más polémicos. Y acaba de colarse ahí Nenad Vladisajevic en esa séptima posición. Acaba de adelantar a José López en esa frenada, la curva 1. Ha cogido muy bien ese interior. Y José López lo va a tener un poco más duro. Y como nos dice Fran Machuca, hay un puñado de grupos y tenemos que estar un poco pendientes de todos, así que vamos a ver un poco lo que está pasando un poco más atrás, por ejemplo con Alexander Samarchik, con David Nomo, por esa 20ª posición. Se va largo Alexander, otro de los pilotos serbios. También a un Carlos Barros, que sigue pegado a la estela de Jesli. Jesli, que viene haciendo muy buena carrera, está en esa 10ª posición. Y pues va a tener que defenderse de los ataques de Carlos Barros. Ahí vemos a Carlos, que sigue pegado a esa parte del parachoques trasero de Jesli. Se cuela Jesli al exterior de esa última curva, la curva 15 del circuito. Intenta salir con más velocidad Jesli. Vamos a ver si es capaz de aguantar a Carlos Barros. Se coloca por el interior Carlos Barros. Intenta el paralelo y le consigue adelantar, parece ser. Pues siguen en paralelo, ojo. Ojo, que siguen en paralelo. Se ha cerrado quizás ahí. Le ha dejado poco espacio a Jesli. Y al final Carlos Barros, que consigue esa 10ª posición. Irán con el push to post activado ambos pilotos. Y pues Jesli, que se ha quedado un pelín atrás con respecto a Carlos Barros. Vemos una batalla aquí todavía con Renato del Río y Manuel Alves por esa 3ª posición. Parece que Renato ha perdido una posición con Deso Soque. Manuel Alves, que intenta coger el rebufo al máximo, intenta maximizar el rebufo en esta recta, con esa pequeña curva, ese kink, curva de alta velocidad. Frenan para esa chicane. Todavía sigue por detrás Manuel Alves. Le intenta mostrar el morro para poner nervioso al piloto chileno, si no recuerdo mal es la bandera. Y se intenta aprovechar de ese rebufo para llegar a esa frenada por el interior. Se intenta tirar con un dive bomb, al final aborta
La maniobra parecía que está bastante lejos. Manuel Alves, que no consigue adelantar todavía a Renato del Río. Está ahora a medio segundo. Parece que va perdiendo con Manuel Alves. Vamos a ver las batallas que hay por aquí. Jesli, que se ha vuelto a acercar a Carlos Barros por esa 10ª posición. Por detrás Tasic y Marcelo Giordano, que están muy pegados. Van a intentar aprovecharse de cualquier incidencia, cualquier error que puedan tener esos dos pilotos de delante. Detrás también Nenad Blalisajevic en esa 7ª posición, luchando con su compatriota serbio Dusan Miloradovic. Efectivamente, el P2P significa push to pass, así que significaría algo así como pulsar para adelantar. Es un aumento de potencia que dura unos segundos. Se utiliza en rectas para intentar alcanzar al piloto de delante. Cuando vemos a un Marcelo Giordano que sigue luchando por esa 12ª posición con Tasic. Parece que está así, que bueno, están en paralelo. Disculpad que había desconectado un momento. Se tocan, hay un toque ahí. Parece que tenía problemas para mantener el paralelo. Y Marcelo Giordano, que finalmente está por delante de Tasic. Veremos a ver si hay alguna cosa por investigar ahí. Y recordar que las clasificaciones las podemos encontrar en SR Leagues. Una vez se efectúen las correspondientes sanciones, la semana que viene ya tendremos disponibles esas clasificaciones reales del campeonato en esta primera prueba. Y el miércoles tenemos esa segunda ronda de esta Funny Cup con los Audi TT. Veamos a Sebastián Fabregat, que estaba en paralelo con Enrique Palacios. Acaba de adelantar Sebastián Fabregat. Tony Zaguirre también, que está por detrás de ese David Nomo, luchando por esa 20ª posición. Se coloca en paralelo, quizás no aguantaba el interior hasta que ha visto que no era capaz de acercarse lo suficiente para ese adelantamiento. Dani Zaguirre, que está pegadísimo, luchando por la 20ª con David Nomo.
Le intenta colar el coche por el interior, sin embargo se ha cerrado bien ahí David. Y siguen muy cerca ambos pilotos, a la espera Tony Zaguirre de encontrar un hueco sobre David Nomo. Y estamos ya en la última vuelta, deberíamos estar ya cerca de la línea de meta. Tenemos ahí a Orlando Teleiro, vamos a... Ahí está. Lo tenemos, Orlando Teleiro, que si todo va bien va a cruzar por línea de meta y se hará el vencedor de esta primera de las pruebas de la Fanny Cup. Última curva ya, encarando la recta de meta. Gran ventaja que obtenía Orlando Teleiro. Ahí está. Cruza por línea de meta en esa primera posición, el primer clasificado de esta primera prueba, Orlando Teleiro. De eso choque que hace honor a su apellido. Mal chiste. Pero se colocaba en esa segunda posición. Tercero era Luis de Gómez. Renato del Río en la cuarta finalmente. Quinta posición para Manuel Alves. Dusan Miloradovic en esa sexta posición. Séptima posición es para Nenad Vladisajevic. José López la octava posición. Veíamos ahí bastante humo, probablemente ocasionado por esa inteligencia artificial de Race Room. Y nos pregunta Kevin Fernández si hay parrilla invertida. Efectivamente, parrilla invertida, sí, efectivamente. Los 10 primeros clasificados de esta carrera serán los que se inviertan las posiciones. El décimo pasaría a ser el primero, el noveno el segundo y así sucesivamente. Bueno, pues ahí tenemos la clasificación completa en pantalla. Victoria de Orlando Teleiro en esta primera de las citas, primera de las carreras de hoy. Y no os vayáis porque nos queda esta segunda de 25 minutos por delante. 2 minutos 45 segundos para que esto empiece, más el tiempo que se tarde en formar la parrilla. Bueno, pues esta segunda carrera en Nürburgring que va a empezar en breves instantes. Aprovecho para dar los detalles de las condiciones meteorológicas. 21 grados centígrados para la temperatura ambiente, 30 grados centígrados en pista, vientos de 3 km por hora y condiciones de seco. Bueno, pues esto que va a terminar dentro de un minuto, este warm-up. Enseguida pues nos iremos con esa segunda de las carreras de hoy, en
en este trazado de Nürburgring. Son 2 carreras. La segunda es de 25 minutos. Y como comentábamos previamente, parrilla invertida. Orlando Teleiro va a salir el 10º. Y veremos a ver cómo sale la carrera. Vemos a varios pilotos trazando la chicane de forma agresiva. Bueno, termina ya el tiempo de esta sesión de warm-up. Enseguida nos iremos a formar esa parrilla. Y nos vamos ya a ver cómo se forma la parrilla. Bueno, se colocan los semáforos en rojo. 25 minutos por delante. Parrilla invertida a los 10 primeros. Y empieza segunda las carreras. Se apagan las luces y vamos a ver la salida. Uy, vemos un accidente ahí en la curva 1. Bueno, veíamos 2 ya. Uf, accidente también en esa curva 2. Bastante más difícil esta salida. En esta segunda carrera veíamos con más accidentes. Más accidentada la primera carrera. Seguimos viendo los grupos bastante juntos de momento. Vemos una pequeña fila india ahí en mitad de la clasificación. Varios coches que sí que vienen un pelín más separados, pero por lo general van bastante juntos en esta primera vuelta. Se irán alejando entre ellos. Imagen de la chicane que es preciosa. Vamos ya a terminar la vuelta a los primeros de los coches. Aquí está la batalla por la primera posición. Con José López y Alessandro Botti. Vamos a Alessandro Botti a apurar al máximo esa curva número 3. Llegamos a esa frenada. Estas dos curvas que son en bajada, es una frenada bastante delicada, hay que mantener bien el equilibrio del coche, frenando en apoyo. Llegamos a la horquilla
Una curva también bastante endiablada. Hay que intentar aprovechar y maximizar la salida de la curva porque luego llega esta S de Schumacher. Uy, veíamos ese coche azul de Gasly apretando contra las cuerdas a José López. Y Alessandro Botti que intenta que no le alcance José López. La batalla por esta primera posición que está bastante apretada. Tenemos a 5 pilotos en el mismo grupo. Uy, se quería colar por el interior José López. En esa chicane es un punto bastante complicado de adelantamiento. Veíamos un paralelo también por detrás entre Nenad Vladisajevic y Luis de Gómez. Se coloca rebufo José López, va a intentarlo. Se va por el exterior, intenta colocarse en paralelo. Vemos que están muy juntos, sin embargo no consigue salir bien de esa curva 1. Es una curva que el interior pues puede beneficiarte mucho. Vemos ahí un paralelo entre... ¡Uy! Accidente para José López, que pierde la tracción del coche y finalmente deja de luchar por esa primera posición. Y atención porque Gasly se ve atacado por Luis de Gómez, lo acaba de adelantar y entraba un pelín cruzado en esa curva. Vienen muy apretados aquí en estas primeras posiciones. Gasly que casi pierde el control del vehículo. Vemos ahí también una bonita batalla entre Orlando Teleiro y Dezső Choque. Y también Nenad Vladisajevic, que no se quiere perder un detalle. Se coloca rebufo Gasly, ese Audi negro y blanco de Luis de Gómez. Recordemos, es una copa monomarca. Esta Audi TT, todos los coches utilizan los mismos, todos los pilotos utilizan los mismos coches. Y se coloca por el interior ahí Orlando Teleiro intentando defender. Buah, madre mía, Gasly que está perdiendo posiciones, le acaba de adelantar también Dezső Choque. Gasly que ya ocupa esa quinta posición, Dezső Choque la cuarta, tercero está Orlando Teleiro y Luis de Gómez en la segunda. Y Gasly que va a intentar por el exterior. Va un poco colado, pierde las posiciones. Gasly se queda en la sexta. Luis de Gómez que intenta el adelantamiento sobre Alessandro Botti. Y tenemos a Orlando Teleiro ya en esa tercera posición. Ha remontado desde la décima, recordemos. Salía en esa décima posición al ser el vencedor de la primera de las carreras. Pues el grupito hasta el octavo clasificado, que está muy compacto. Intentaba el exterior a la desesperada Luis de Gómez. No quiere verse atacado por Orlando Teleiro, el compatriota portugués de Luis de Gómez. Vamos a llegar a esa frenada de la chicane, podría ser un punto clave
en el que intentar el adelantamiento. Se coloca por el exterior, no le quiere mostrar el morro todavía. ¡Ojo! Pues tenían un ligero toque. No sabemos de quién ha sido la culpa. Luis de Gómez, que adelantaba. Y finalmente Orlando Teleiro, que se hace con la primera posición en esa maniobra. Alessandro Botti se coloca en la cuarta y de esto choque en la tercera. Va a estar apretada la carrera, va a estar muy apretada. Vemos que no dejan de luchar por esa primera posición. Dos coches en paralelo en la tercera y la cuarta son Alessandro Botti y de esto choque. Ahora la batalla es por la segunda posición, casi la tercera. Paralelo ahí entre Alessandro Botti y Luis de Gómez. Bueno, perdón, entre Destro Choque y Luis de Gómez, perdón. Efectivamente están habiendo hostias como panes, como comenta Simón O'Mill por el chat de YouTube. Orlando Teleiro, que se intenta beneficiar de las batallas que tiene por detrás. Ya saca prácticamente un segundo sobre Alessandro Botti. Fijaros la cantidad de coches que vienen en fila india luchando por esas primeras posiciones. Alessandro Botti, que rueda en esa segunda posición, ha perdido bastante fuelle con respecto a Orlando Teleiro. Debería estar rabiando, yo también pienso lo mismo. Vemos también a Luis de Gómez en esa tercera posición, muy cerquita. Le quiere intentar el adelantamiento como sea. Se pone a rebufo Luis de Gómez sobre Alessandro Botti. Va a intentar colocar el coche por el interior. Le defiende muy bien a Alessandro. Sin embargo, llega quizás más avanzado Luis de Gómez y intenta aguantar el paralelo ahí en esa segunda curva. Sigue en paralelo, tiene el interior ahí el Luis de Gómez. Y la batalla que no cesa, por la segunda posición. Finalmente Luis de Gómez consigue adelantar, pero intenta hacer la tijera otra vez Alessandro Botti. Viene enchufadísimo Alessandro, le aguanta el exterior como sea. Tiene el interior otra vez. Impresionante la batalla por esa segunda posición entre Luis de Gómez y Alessandro Botti. Alessandro, que no le va a dejar las cosas fáciles a Luis. Luis, que vuelve a colocar su coche por el interior. Le coloca también el coche de esto. Y finalmente Alessandro Botti, que se coloca en la cuarta posición. La cuarta posición. Así que finalmente Alessandro, que va a tener problemas para aguantarse. La parte más rezagada tenemos a Sergi Muñoz batallando por esa 16ª posición con Roberto Gil. Más atrás tenemos a Sebastián Fabregat batallando con Aymar Cano.
Y Fabián Alba por detrás, que le intenta meter el coche, se cuela ahí Sebastián Fabregat. Y Sebastián Fabregat, que tiene por detrás a Fabián Alba, pero finalmente le adelanta a Fabián. Y está por detrás Enrique Palacios, Alejandro Tomeno y Ana Fructuoso, que es la 26ª, rodando lenta pero segura en esa 26ª posición. Bueno, pues nos volvemos con las batallas. Ahí parece que se ha roto un poco el grupo en esa lucha por las primeras posiciones. Tenemos ahora una batalla entre el segundo y el tercer clasificado, Luis de Gómez y Desto Choque. Parece que habrán tenido algún pequeño incidente, porque Alessandro Botti ahora rueda quinto. Dusan Miloradovic, que está en esa 4ª posición, con un poco de espacio por delante y por detrás de su coche. Y un Nenad Vladislajevic que intenta plantarle cara a Alessandro Botti. Alessandro Botti, que quizás sea uno de los damnificados de las carreras de hoy, sobre todo en esta segunda, diría yo. Todavía queda carrera por delante, quedan 9 minutos y todo puede pasar. Uy, vemos ahí un pequeño incidente. Marcelo Giordano, si no recuerdo, sí. Marcelo Giordano, que se salía ligeramente en esa escapatoria a la curva 1. Conseguía entrar a la curva sin mucho problema, pero sí que es verdad que eso le habrá hecho perder tiempo. Y aquí tenemos una bonita batalla entre Carlos Guerra y David Nomo. Carlos representando a Suecia. David Nomo, que se cuela en esa curva, le coge el paralelo Carlos Guerra. Finalmente David Nomo salía ligeramente más rápido y no conseguía aguantar el paralelo Carlos Guerra por esa décimo primera posición. Y siguen en paralelo ahora en esa curva a izquierdas. David Nomo, que todavía aguantaba con fuerza esa 11ª posición. Vamos a llegar a la frenada de la chicane. Le enseña el morro por el exterior. Ojo, porque Carlos Guerra le ha colocado el coche por el interior, le acaba de adelantar a David Nomo. Gran maniobra. Y seguimos en batalla por esa 11ª posición. David Nomo, que se coloca por el exterior, apura la frenada, pero sin embargo no consigue aguantar el paralelo. Le intentaba la tijera. Esa maniobra de sacrificar la entrada en la curva para salir cuanto más rápido posible de ella. Y Carlos Guerra, que todavía
mantiene ese 11º puesto frente a David Nomo. Nos vamos con la batalla que tienen por aquí Alessandro Botti con Nenad Vladisajevic. Ana Fructuoso, que continúa en carrera perfectamente y que intenta hacer progresos para conseguir acercarse al grupo de delante. Había adelantado a Sebastián Fabregat. Quizás haya tenido problemas Sebastián. Y bueno, vamos con la batalla entre estos dos, Bernat Civit y Aymar Cano. Aymar, que intenta colar el coche por el interior. Siguen apareciendo avisos de slowdown por exceder los límites de pista. Y Marcano en esa 21ª posición, luchando con Bernat Civit. Cómo están las luchas por aquí también. Van bastante apretados estos tres coches. Vemos también que Bernat Civit, bueno, de hecho acaba de adelantar. Acaban de adelantar a Alejandro Tomeo, si no me equivoco. Y Alejandro Tomeo, que la intenta devolver por el interior, parece que tiene problemas para frenar el coche tan al interior de la curva. Es una zona de frenada muy complicada, hay un desnivel bastante alto en ese interior de la curva, por lo que hay que entrar muy lento para no salir disparado, no salir rebotando de ahí. ¡Wow! El triple paralelo que veíamos ahí. Intentaba salir como un tiro Alejandro Tomeno. De hecho, ahora vemos a 4 coches ahí empaquetados. ¡Uy! Pues accidente. Veíamos un accidente. Parece que Fabián Alba había perdido el control, si no me equivoco. Uno de los coches ha perdido el control y se ha llevado puesto a otro. Y sí, efectivamente, aquí también se van separando las cosas, se van separando las cosas y mal asunto. Pero vemos que de esto choque, batalla con Luis de Gómez por esa segunda posición, cuando ya quedan 3 minutos 40 segundos para la finalización de este primer evento de la Funny Cup, esa segunda carrera de 25 minutos. Bueno, mientras me tomaba un pequeño respiro, vamos a ver qué sucede también por aquí con Jesli Botti. Candente, Alessandro Botti, que tiene que estar que trina. Y vemos a Alessandro que tiene a Jesli pegado por detrás, bastante cerca, y se quiere acercar a Nenad Vladisajevic. De hecho, Jesli está perdiendo algo de comba respecto a Alessandro Botti.
Vamos a ver estos últimos 2 minutos de carrera. ¿Qué nos deparan? Faltará otra vuelta más si no me equivoco, si no me fallan los cálculos. La batalla que está a full. También tenemos a Nuno Antunes por detrás de Tony Zaguirre, de Nuno Miguel también y de Roberto Gil, luchando por 13ª, 14ª, 15ª posición. Vemos el morro ligeramente dañado, sin afectaciones mecánicas. Y esto va a terminar ya, Esto va a terminar ya, queda una vuelta. Ahí vemos a Orlando Teleiro dando su vuelta de honor, la última vuelta a este trazado alemán. Llegando ya a esa horquilla. Orlando Teleiro, que se ha mostrado imbatible en este este miércoles de carreras de la Funny Cup. Llegamos ya al último sector del circuito, quedan escasas curvas. Orlando Teleiro aprovechando el push to pass. El push to pass. Va haciendo luces ya. Sabe que lo estamos enfocando en la tele. Y queda una última curva para llegar a la recta de meta. Ahí nos viene haciendo luces de nuevo el señor Orlando Teleiro, que se presenta imbatible en esta primera cita del campeonato de la Funny Cup. Victoria para Orlando Teleiro. Segundo, Luis de Gómez. Tercero, Desto Choque. Cuarto es Dusan Miloradovic. Nenad Vladisajevic, que termina quinto. Sexto es Alessandro Botti. Jesli, la séptima posición para él. Séptimo, Gerson David. Octavo, Marcelo Giordano. Noveno, Carlos Guerra. Décimo, Mirko Lozar. Décimo décimo. Se le acaba de ir la olla, como siempre. Y bueno, ya me acabo de perder. Bueno, décimo primero de Mirko Lozar, décimo segundo David Nomo, décimo tercero Nuno Miguel, décimo cuarto Sergi Muñoz, décimo quinto Tony Zaguirre, décimo sexto Aymar Cano, décimo séptimo David Díaz, décimo octavo Roberto Gil, décimo noveno Nuno Antunes. A ver si puedo ampliar esto. Big, décimo noveno Nuno Antunes. Uno que no me aparece, no sé por qué. Bueno, esto ya se le ha ido la olla por completo. Bueno, al final Nuno Antunes era 21º, 22º Sebastián Fábregas, de 21º. Madre mía, me estoy haciendo la picha un lío. 21º Nuno Antunes, 22º Sebastián Fábregas, 23ª Ana Fructuoso, 24º Manuel Alves, 25º Sebas Carrés y 26º José López. Bueno, pues esta segunda carrera que ha terminado ya, y en breves instantes estaremos ya en el canal de entrevistas para tomar un poco las impresiones de los distintos pilotos que han tomado parte en esta carrera. Ahí vemos la clasificación sobreimpresionada en pantalla. Orlando Teleiro, que se lleva también las vueltas rápidas de la carrera.
No es de extrañar, tenía un ritmo impresionante y se ha hecho con ambas carreras. Bueno, pues vamos a cerrar ya la imagen del circuito con el banner y enseguida nos vamos con las entrevistas en Discord. Buscar el canal. Pues parece que de momento no tenemos a nadie conectado a ese canal de voz de las entrevistas. A ver si se van incorporando los distintos pilotos. Y si no se incorpora a nadie, pues nos iríamos ya a finalizar la retransmisión. Bueno, pues parece ser que no se va a conectar nadie al canal de entrevistas. Así que iremos cerrando ya el canal. Iremos cerrando el stream. No se incorpora nadie dentro de unos segundos. Porque no parece ser que nadie quiere dar declaraciones. Cerramos el canal de entrevistas. Esperemos que hayáis disfrutado de la retransmisión. Ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene en Norris Ring. A estas mismas horas. Les saluda Esteban Maurel. Y nos vemos la semana que viene.